Primera de Samuel, capítulo 13, unos versículos nada más. Capítulo 13, empezando el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Quiera nuestro Señor traernos su palabra por su Espíritu. Vamos una vez más a invocar su nombre. Sí, Padre, que estás en los cielos. El ser humano, como tales, nos sentimos tan incapaces, tan torpes, al tocar cosas tan elevadas como es las cosas de tu santo reino. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que tú has querido revelar a los que te aman. Y de eso nos encontramos aquí en esta mañana, un grupito reducido, pero a tus ojos muy apreciado. Incluimos también, porque tú ya los incluyes, a los queridos hermanos que debido a esta situación invernal en la que estamos pasando, tú también los unes con nosotros en un mismo espíritu. Cuídalos a ellos, Padre, como rogamos que nos cuides a todos, porque somos todos un mismo cuerpo y todos unidos, Señor. Tú te sientes contento de habitar entre los tuyos. Alabado seas tú, Padre. Cuida ahora también de la torpeza de tu siervo y que éstas no sean exageradas. Por tu Hijo te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bien, queridos, dice Primera de Samuel, capítulo 13 y versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Hasta aquí la palabra del Señor, y que Él quiera poner su añadidura piadosa. Dice el versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardando el mandamiento del Señor tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Israel como nación se encuentra tambaleándose en esta época, en estos momentos, echa mano al instrumento de salvación, un varón conforme al corazón de Dios. Y queridos, con esto, por la ayuda del Espíritu Santo y vuestra concesión, quisiera hacer una o algunas, como depende cómo se vaya desarrollando, acerca del gran hombre de Dios como fue David. Este es el hombre
que ahora nos interesa conocer, pero ahora el problema surge: ¿dónde está este varón? ¿Dónde se encuentra? Nadie lo sabía, ni el mismo Samuel, el profeta de Dios, no sabe quién es, ni cómo deja de ser, ni a dónde está, ni dónde no está. Con todo, Samuel irá siendo guiado por el Espíritu de Dios hasta encontrar el varón conforme al corazón de Dios. Porque es que el que Dios ungió hace un tiempo atrás no cumple sus deberes como tal. Y así el Señor quiere introducir a este. Y empieza así la época del gran David. Primera de Samuel 16:1 nos dice el Señor en su palabra: dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Porque Saúl ha sido destituido, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. Sabemos quién es Isaí, se repite con mucha frecuencia, padre de David, pero no solamente de David, tiene en total 8 hijos. Así pues, te enviaré a Isaí de Belén, tendrás que ir a Belén, porque de sus hijos, que son 8, me he provisto de rey. De sus hijos, que son 8, me he provisto de rey. Y aquí necesitamos tener bien aprendido y bien entendido que el Señor de los ejércitos es rey en el cielo y también es rey aquí en la tierra. Que sepamos, y aunque en este mundo los hombres no quieren ni tenerlo, ni reconocerle como rey y señor soberano que es Él, gobernante de todas las cosas, al menos su iglesia, su pueblo, tú y yo, querida alma, que formamos esta iglesia, esta congregación del Señor, su gran agraciado pueblo, quien es el que se le ha complacido revelar precisamente a estos ahora, a este pueblo. Piden a Samuel, ellos, que les dé un rey como las demás naciones, como los demás pueblos tienen un rey, pues ellos piden que les dé un rey que gobierne así como las demás naciones tienen su rey. También nosotros, porque hemos de ser menos que los demás, dicen la mentalidad de ellos. Y el Señor le ha desagradado esta petición del pueblo, esta propuesta, atendiendo, porque con ellos se expresa que se debería entender que Él es, como Él lo dice, yo soy vuestro rey. Teniéndome a mí, ¿qué más necesitáis que alguien como vosotros os gobierne? Yo soy vuestro rey. Y aquí Dios se ha portado con ellos como Padre de misericordia hasta ahora. Él ha sido su Padre que los ha ido cuidando, los ha ido protegiendo de tantos enemigos como hay alrededor. Con esa petición, ellos ahora dan a entender que necesitan a alguien fuera de Dios, pero el pueblo en quien menos piensan es en Dios. Ellos quieren, como los demás tienen un rey, ellos también quieren tener un rey, que es solo quien quita reyes y da reyes, pone reyes. Él es el Señor
Y por eso es que aquí lo tenemos, confirmando esta verdad bíblica. Vemos que Dios, el Señor, manda a Samuel, el profeta de Dios en esta época. Algún día podremos hablar de este hombre y su madre. Ya vendrá la ocasión tal vez. Pues este Samuel, este siervo de Dios, el profeta, siervo del Señor, que vaya a Belén, a la casa de Isaí, porque es ahí de entre sus 8 hijos de Isaí, es ahí que el que ha de ser rey de Israel viene de ahí, de Isaí, padre. Y Samuel, obediente, llega a su destino. Vete y busca. Va a Belén, enviado por el Señor y dedicado por su Dios, como tenemos aquí en 1 Samuel 16:13, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David, que es a quien Dios ha elegido. Ellos habían elegido antes a otros, pero Dios ha elegido por rey a este su siervo David. Y qué cosa tan grande. Dios es el que reina ahora en este pueblo por medio de su siervo, el rey que él mismo ha elegido. Y dice aquí mismo en 1 Samuel 6:7, y aconteció que cuando ellos vinieron y vio a Eliab, dijo: de cierto, delante del Señor está su ungido. Y el Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer. Ellos ya tenían elegido a alguien. ¿Quién va a ser? Isaí tiene 8 hijos. Y uno que es un Tarzán grande, poderoso, potente, alto. Este va a ser nuestro rey. Y Samuel, Dios en boca de Samuel les dice, el Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer, como ellos miran a su parecer. Tú no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de su, pero el Señor mira el corazón. Y así lo tenemos. El Señor ve las cosas de diferente manera, muchas veces a como nosotros las vemos. Y ahora también aquí tenemos lección que aprender para nosotros. Dios todavía no le ha dicho a Samuel quién es el elegido. Ellos, por su parte, Samuel, no te precipites, no te aligeres, no vayas adelante. Samuel, no eres tú quien elige al rey. Tú déjalos que casquen, déjalos que hablen lo que quieran. Tú no te precipites, déjame esa labor a mí. Como si Dios le dijera: déjame, soy yo quien elijo, no tú ni ellos. Atiende. Aquí como tenemos 16:3, y llama a Isaí, ya está dando órdenes Dios a Samuel, llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere, no al que el pueblo elige, porque el Hijo, ya lo vemos, ha elegido a ineptos. El pueblo no sabe elegir, no entiende, solamente ve las cosas externas. Ahora yo te voy a dar un rey que os gobierne. Y ahí lo tenemos, el que yo te dijere, el elegido de Dios. Fijémonos que es Dios quien elige. Samuel tiene mucha prisa y a veces las prisas nos pueden hacer malas jugarretas. No corras tanto. Y ahí vemos a Samuel que en su prisa, como Samuel en su prisa hierra, vuelve a errar. Como tenemos aquí, veis,
16, 6, 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante del Señor estás. Tú estás equivocado. ¿Quién te lo ha dicho? Es tu parecer. Eso es, porque tú ves las cosas según la carne. Y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Por ello es a Dios a quien tenemos que encomendar nuestro futuro, nuestras decisiones, todo lo que Él tiene preparado para nosotros y dejar que sea el quien nos elija, a quien Él quiere. Ya lo tengo, como dijera, ya lo tenemos. Y qué hombre, Samuel, en sus ganas de tener rey, se precipita, como antes también, y en ello vemos que los grandes hombres de Dios también se equivocan, porque todos somos hijos de Adán, también se equivocan como Samuel, y es porque como nosotros, Samuel se fija solo en lo externo, qué apariencia, pero qué hombre, oh, qué valiente. ¿Qué va a ser él? Si se enfrenta a todo un ejército, él solo no puede hacer nada, por lo tanto no es él, es quien está con él, que es el Dios, Señor de Israel. Ahí pues lo tenemos, lo que el Señor ya le había dicho. Me ungirás al que yo te dijere. Entonces, no te precipites, no corras. Tú me ungirás, no a quien tú te parezca que es el mejor, sino espera al que yo te dijere. Pero todavía no se lo había dicho. Todavía él andaba a su aire. Y es que Samuel se deja encandilar por la apariencia externa. Tan gran siervo de Dios, que vive solo para el Señor, pero ve las cosas también de forma humana. ¿Qué lección hemos también aquí de aprender? Samuel, con toda su piedad, se deja llevar por la paciencia externa y Dios le da un tirón de orejas. Samuel, Samuel, no te precipites, déjamelo a mí. Soy yo el que voy a elegir rey por vuestro bien. Y así lo tenemos aquí en el versículo 7. Y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer cuando vi tal, qué hombrón. El Señor concedió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Es decir, yo no lo he elegido a él con todo lo bueno que a ti te parece. No, yo lo desecho porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pero el hombre mira lo que está delante de él. Ahí está, y esto es lo que el Señor quiere, que Isaí se dé cuenta. El padre de David también actúa con ligereza. Va ahí a Isaí, a casa de Isaí, y se encuentra, vengo aquí a buscar un heredero del trono. Pero es que el padre es igual y también actúa con ligereza, con el mismo principio carnal y humano. Ahí vemos que todo lo que no sea Dios, todo se ve de diferente forma. Y como si le dijera, bueno, mira, de mis hijos, este es el más capacitado. Mira mira, aquí tienes, qué hombrón, ese es el más capacitado. Yo tengo otros, sí, no solamente estos 7, tengo otro también, pero está allí. Lo han dejado allí, porque ese solamente se cuida de las ovejas. Déjalo allí tranquilo, ¿para qué te lo voy a enseñar? Si no va, es un chiquillo, déjalo tranquilo, hombre. No vale la pena ni verlo. Es demasiado muchacho, déjalo. Es insignificante.
ese solo vale para guardar las ovejas. Eso lo hace muy bien. Ya desde niño ya está con las ovejas. Nada más, bueno, las cosas es que todos los hijos de Isaí han pasado delante del profeta, uno detrás de otro, y ninguno de ellos es el escogido por Dios. No hay ninguno, entonces, no, pero esto no, si Dios me ha enviado aquí, Dios me ha enviado a ti, y es posible que no tengas ninguno más, es posible. Entonces nos hemos de preguntar, ¿qué pasa aquí? El Señor nos ha traído a Belén y aquí estamos en Belén. Él nos ha dicho, ves a Belén, a casa de Isaí, y allí se te dirá, pero es ¿qué pasa aquí? Parece no está así, sí. Lo que pasa es que hay que saberlo buscar. Aquí está el que ha de ser. Y os parece que no es, pero aquí está, de los hijos de Isaí, está el que ha de ser rey, lo ha dicho Dios. Entonces hay que estar ahí. Lo que pasa que vosotros lo que hay que hacer es que encomendar la causa a Dios. Es el reino de Dios, no es el reino de Perico de Palote, es el reino de Dios. Y hay que arrodillarse y clamar a Él, Señor, ¿a quién has elegido tú de todos esos 8 hijos que tienes ahí? ¿Cuál de ellos? Precisamente el que todos han visto no estaba ahí, porque es un chiquillo, es un muchacho. Con David ahora va a empezar en Israel una nueva forma de vida. Con David va a cambiar todo. Ya ha sido elegido, va a haber una monarquía. Israel va a tener un rey puesto por Dios mismo. No elegido por los hombres porque es el que mejor les parece. Sabemos lo que es. Sabemos por experiencia como españoles, sabemos lo que es dejar que la multitud elija. ¿Y qué tenemos? Pues lo que tenemos, elegidos por la multitud humana. Y esto es lo que pasaba en Israel también. Ellos querían, y Dios les no, déjamelo a mí. Y esto es la vida del creyente, queridos. Se sobreentiende que Dios ha implantado una nueva vida en cada uno de los que componen la verdadera iglesia del Señor. El verdadero pueblo de Dios. Y en base a esa primicia, ahí lo tenemos, 1 Samuel 16:1. Dijo Dios a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Saúl a estas alturas ya ha muerto. Ya ha muerto porque, en la guerra y no se portaba bien. ¿Hasta cuándo llorarás habiéndolo yo desechado? Pero ¿por qué lloras a quien yo no me preocupo por él? Yo lo he dicho para que no reine más sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Anda, corre, ves allí, porque de sus hijos me he provisto de rey. Allí está el que ha de gobernar a Israel, a este pueblo. De David vino el Espíritu Santo, de Saúl sale el Espíritu Santo. No, este hombre no convive de acuerdo a lo que ha sido llamado. En el hecho anterior de David vemos una figura típica del Señor Jesús. Este joven, es una figura como muchas voces se le llama a Jesús, hijo de David. ¿Recordáis esta expresión? Está plagada en el Nuevo Testamento. Jesús, hijo de David. De David. Pero si su padre y su madre era este y este.
la descendencia, porque es que Jesús, el Señor Jesús humano, el hombre Jesús, viene su descendencia como hombre, viene de David, y por eso Jesús, hijo de David, se le llama Jesús, hijo de David, porque él viene su descendencia de ahí, y es porque no solo Jesús según la carne era descendiente de David, sino que además David era el prototipo, el modelo ejemplar para lo que el Señor quería. Jesús, a David, al ser ungido, enseguida viene el Espíritu Santo. Ahí lo tenemos sobre él. Y es que notemos que David, antes de sentarse en el trono, vale, ha sido elegido, pero espérate, no corramos, que no nos pase como con los demás reyes que han habido. Primero va a ser preparado, va a ser sometido a muy difíciles pruebas. Se va a hacer un hombre. Es todavía un muchacho joven, pero tiene que pelear la buena batalla en su juventud. Prueba para así ejercer su oficio de rey con eficacia. Tiene que ser preparado. David va a tener que enfrentarse a un gran enemigo, lo cual ese enemigo, David como hombre, sin el Espíritu Santo, no podría vencer. Y lo mismo nuestro Señor Jesús, el hijo de David, que también se le llama Jesús, hijo de David. Ahí lo tenemos. Recordemos, al ser bautizado, el Señor Jesús, vino sobre él también, como hombre, vino el Espíritu Santo. Acto seguido se nos dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, para someterlo a prueba. Al Señor Jesús, aquel que vino como hombre, vino al Espíritu Santo, fue llevado. Tiene que ser probado, tiene que ser amado, tiene que ser amaestrado, tiene que ser adiestrado para ejercer el oficio a lo cual el Señor lo ha llamado, y tiene que conducirse como un llamado del Señor, no como esos reyes que hay que van a ver quién es el más malo de todos. Ahí va a ser un rey que va a mirar por su pueblo, un rey que va a entenderse que es no él, sino el Señor quien la ha llamado para gobernar al pueblo de Dios. Debía ser fortalecido para así llevar a cabo esa magna obra que Dios le va a encomendar. ¿Y cómo es esto? Y aquí hemos de ver a Dios ejerciendo su justicia. Ahí lo tenemos. Por causa del pecado de desobediencia a la ley de Dios, y para ello nos hemos de ir al capítulo 15, versículo del 1 a 3, aquí mismo en Primera de Samuel, dice capítulo 15, versículo 1, 2 y 3. Después Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió. Saúl todavía vive, todavía es rey. Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre por su pueblo Israel. Ahora pues está atento a la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: y yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, oponiéndose en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Amalec destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos, todo ello, ve y mátalo. Queridos, como hijos de nuestra época que somos,
como hijos del siglo XXII, con nuestra mentalidad humanística, nuestra mentalidad moderna, que solo ve ante todo al ser humano, para el que nunca ve al ser de Dios, solamente ve al ser humano y mira las cosas. Los cristianos por lo general lo mismo, todos ven las cosas con una mentalidad humana, no como hijos de Dios que han de ver las cosas totalmente diferente. Así nuestro Creador, dueño y Señor, ahora quiere ser obedecido en su justicia y por causa de su santidad. Por esta razón, porque debemos, ante todo y en cualquier circunstancia, debemos obedecer a Dios en cualesquiera sean sus mandamientos. Sea lo que sea, estamos como hijos, como pueblo de Dios, estamos obligados a obedecer. No como aquellos cuando reinaban los hombres, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora no, somos hijos capacitados por su Santo Espíritu para ello. Por esto, porque nuestra mente moderna, aunque no lo entendamos, nuestra mente moderna juzga las cosas como el mundo. Como el mundo ve las cosas, y no es así, somos por algo diferente. El Señor ha puesto en nosotros un espíritu diferente al que tiene el mundo. Así pues, nunca ve al Dios de justicia. En este mundo, ni las religiones, sea la que sea, nunca ve al Dios de justicia, solo ve al Dios de amor. Dios es amor. Oh, qué bueno, Dios es amor. Oh, Dios te ama, Dios te ama. Eso es solo para nosotros Dios de amor y nada. Por ese concepto humanístico de ver solo esa parte de su esencia, solo amor, Dios es amor, y no su justicia, no su santidad que requiere, que Él demanda de cada uno de nosotros. Por eso se nos hace difícil entender este texto de aquí, de 1 de Samuel 15, versículo 1, 2 y 3. Después Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel, y ahora pues está atento a la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel a oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, no seas humanista, no seas como los que serán los cristianos del siglo XXII. No te apiades. Mata hombres, mujeres y niños. Pero los niños, ¿qué culpa tienen? Mata mujeres, hombres y niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Mátalo, todo lo que sea de ellos. Es difícil entender esto. Y tenemos otros casos parecidos a esto que no se entienden. Dios manda a Saúl que de Amalec mate hombres, mujeres y niños y todo su ganado. Que no lo entendamos, eso es otra cuestión. Él no nos pide que si lo entendemos, si lo comprendemos o no lo comprendemos, eso nos lo dice. No ha de ser nuestra preocupación si lo entendemos o no lo entendemos. Él manda que se le obedezca, aunque no todo lo entendamos. Hay cuantas cosas que no entendemos. Dios lo que quiere es sumisión, obediencia. Y no nos excusa que no lo entendamos. Lo que a nosotros ha de preocupar es Dios demanda de nosotros obediencia. Eso es lo que a nosotros nos ha de preocupar. Que Él demanda que le obedezcamos. ¿Por qué castiga a Dios a Saúl? Vamos a ver por qué. ¿Por qué castiga a Dios a Saúl? Porque
Esto, 1 Samuel 13, 15, 9, dice aquí, 15, 9, a ver si lo cojo bien, dice 15, 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, que había dicho, mata a Agag, hombres, mujeres y niños. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. No lo quisieron destruir, podía más su voluntad, su capricho, su forma de entender que la forma de entender Dios, más todo lo que era bien y despreciaron ellos sí. Así que aquí vemos que Dios está enojado. A Saúl le parece cosa ligera desobedecer a Dios. Hombre, no te preocupes. Es más, obstinado en su pecado de desobediencia, porque eso es lo que anida ahí. Todavía la justicia, como diciendo que Dios no tiene razón para enfadarse. Hombre, esto no está bien, Dios no tiene razón. Ahí vemos que los mismos sacrificios ofrecidos a Dios por sinceros y honestos que puedan parecer, Dios no los acepta, no los quiere, los aborrece, si no son conforme a su voluntad. No sé hasta lo que sea. Aquí la cuestión no trata ni del buen espíritu, ni del buen ánimo, ni de la sinceridad que pueda haber en el ofrenda. Aquí la cosa es primero y ante todo, lo ha pedido Dios. Esto es lo que nos hemos de preocupar y plantear. Lo ha pedido Dios. Y en ese supuesto, es en todo ello conforme a su voluntad. Se hace todo como Él lo ha determinado. Y esto nos hemos de preguntar siempre. Alguien podría decir, bueno, mira, hombre, si se trata de perdonar la vida de personas, hombre, se trata de perdonar, ¿qué mal hay en perdonar? ¿Te parece poco esto? ¿Qué mal hay en ofrecer sacrificios al Señor? Y más cuando hay una buena disposición que tenemos, como en el caso de Adán y Eva. Hombre, ¿qué mal hay en comer de un simple fruto, una manzana o lo que quiera que sea? ¿Qué mal hay? ¿Qué había en ese fruto? ¿A quién perjudicamos comiendo de ese fruto? Que Dios ha dicho, no comas, Adán y Eva, no coma. Venga, hombre, ¿por qué no vamos a comer? Eso es una tontería que Dios castigue por comer de una fruta. Eso no, hombre, no tiene sentido. Así el hombre razona. La cosa no es por el simple hecho de comer del fruto de un árbol, como tampoco Saúl no es castigado por el solo hecho de perdonar la vida. Aquí la cosa es el acto de desobediencia. Eso es lo que aquí vemos que Dios castiga, el acto de desobediencia. El acto de desobediencia, tanto en Adán, en Eva, como en Saúl y otros muchos casos que se podrían contar, que por sentimientos humanos pues no se hacen las cosas. Se contra más en hacer o deshacer cosas más que en Dios. Es Dios quien ha mandado, no comas. ¿Quién lo ha dicho? Dios, no comas o mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, camellos, asnos. ¿Lo ha dicho Dios? Pues eso ha de ser para nosotros lo esencial. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién? Y Dios, por su parte, quiere y debe ser siempre
obedecido. Esto un creyente verdadero debe entenderlo, aunque muchas cosas algunas no comprendan, y más los que estamos habituados al siglo XXII o XXI como estemos, una mentalidad tan contraria, solo humanista. Por esto Saúl no lo entendió, o tal vez no lo quiso entender, Saúl. A veces el mal de los males es no querer entender. Y esto es lo que muchas veces nos pasa, no querer entender. Saúl todavía discute obcecadamente con Samuel. Fijaos que dice aquí capítulo 15 y versículo 20-21, dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien. El caso es que quiere tergiversar la realidad. Saúl quiere tergiversar, hacerle ver al hombre de Dios, hacerle ver que él ha actuado, que él es el que está equivocado. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió y he traído. No dice lo que ha hecho, sino que negativamente lo que hice. He traído a Agag, rey de... Míralo, aquí está. Pero te ha dicho Dios que lo traiga. No te ha dicho que lo mates allí. ¿Para qué lo trae? ¿Para qué? ¿Que lo va a poner en su museo o qué? He traído y lo he destruido a los amarillos. Mas el pueblo, no yo no. ¿Y qué hace el pueblo si tú lo mandas, si tú los dejas? El pueblo, se descarga de su culpa, de su responsabilidad como gobernante. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: escucha, se complace el Señor tanto en los holocaustos que tú quieres ofrecer a Dios. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra del Señor. Escucha, se complace el Señor en los holocaustos como que se le obedezca. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y tú te has rebelado contra Dios, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación y tú estás obstinado. Tú no ves lo que Dios manda, nada más que lo que tú quisieras que fuera. Por cuanto desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl, Él ya tiene elegido a uno que va a ser como Él quiere que sea. Él ha elegido a uno y ese te va a dar a ti lecciones de lo que es ser un rey. Así pues, aquí tenemos: nunca os conocí. Como dijo el Señor Jesús, a veces qué poca atención, qué poco interés se le presta a la verdad de la palabra de Dios. A veces le damos más importancia a los pareceres de uno o de otro, pero si la palabra de Dios dice esto, cállese toda boca, cállese. Por eso muchos, en su ignorancia, como está escrito, discutirán con el Señor en aquel día cuando les diga: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo? Que nunca, Señor, pero mira, oye, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos mucho y en tu nombre hicimos tan. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántas cosas se hacen o se dejan de hacer porque al Señor no le agrada? Y todo por no querer estar a la debida atención de la palabra de Dios. 1 Samuel 15:22, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra del Señor. Vamos a ver, razona
Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque no ha prestado atención Saúl, por eso él ha desechado. Y cuánto nos debería preocupar la obediencia del Señor. La palabra debería servirnos ejemplo el pecado de desobediencia de Saúl. Nos debería llamar la atención. Qué fácil fue para él desobedecer. Sin embargo, qué consecuencia. No serás más rey. Tú no sirves para gobernar. A lo que lleva. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Ya está. Dios no está contigo. ¿Qué haces aquí? Dios no te sirve de nada. Esto es el resultado en contra de Dios. No obedecerle. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Como dijera David a su hijo Salomón, años mucho más tarde, más después, al rey Salomón, si tú le buscares, dijo David, ya ha hecho un hombre con su hijo que iba a ser rey. Si tú le buscares, lo hallarás. Esto es muy importante. Hay que buscar al Señor ante todas las cosas. En todo, tengo 2 trabajos, el uno aquí y el otro allá. Me llaman los 2 trabajos. ¿Cuál debo elegir? Que Él lo elija. Porque tú no sabes elegir lo que es mejor. Que Él lo elija. Por eso es tan importante que el creyente siempre y en todo dependa de Dios. Sí, Dios y su gracia no gobiernan nuestros corazones. Satanás y el pecado será lo que nos gobernará. Como monigotes seremos en las manos del pecado de Satanás. Ya podemos decir que somos creyentes todo lo fuerte que queramos. Pero si no estamos sujetos a la voluntad de Dios, no nos va a servir de nada. De ahí que la Escritura insiste tanto en que nos guardemos, nos vigilemos para no caer en la multitud de tropiezos que se nos presentan. Mucho cuidado que se nos tienden lazos para caer. Queridos, sírvanos de ejemplo de Saúl. Samuel le dice, presta atención. Saúl presta atención y obedece. Es mejor que los sacrificios. Obedecer. Es mejor que tú vayas a ofrecer sacrificios. No, tú obedece, que es lo mejor que hay. Así nosotros, lo primero a hacer es prestar atención a Dios y su palabra. ¿Qué dice la palabra? Señor, encamíname en tu verdad. Señor, dirígeme. Señor, tú sabes que soy torpe. Señor, tú sabes que mi mente está, que muchas veces no capta bien lo que sea. Dirige tú tu palabra con verdad a mí, mis caminos. Y porque Saúl no lo hizo así, es que le fue cosa ligera desobedecer, cayendo sobre él las graves consecuencias de su desobediencia. Ya lo conocemos, 16, 14, y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. ¿Qué hago yo con este mueble? ¿Qué hago yo con este? El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba. Ahora vienen las consecuencias de la desobediencia. Y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Queridos, qué horrible es. De alguna forma, algunos de nosotros tenemos la experiencia de lo que es desobedecer al Señor. Qué consecuencias tan amargas que nos traen. Por ello, teniendo esa propia experiencia ya, vistámonos con el vestido de los cielos, el vestido de los santos, que buscan siempre solo el agradar a Dios. Ahora tenemos que cuidarnos y no ver aquí lo que nos enseña.
porque a veces podemos ver cosas que la Biblia no lo dice, pero se ven cosas que nos enseña. Y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Cuidado, entendemos esto, el Espíritu, es que Saúl tenía el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Cuidado con esto. No hemos de entender que Saúl recibió el Espíritu Santo. Hemos de saber entender las Sagradas Escrituras en el mismo sentido que David. Saúl no recibió el Espíritu Santo como David sí lo recibió. Versículo 1 Samuel 16, el Espíritu del Señor vino sobre David. Así no se dice de Saúl. En David el Espíritu del Señor vino sobre David. Ya para siempre David ya tiene vida eterna. Porque ha venido el Espíritu Santo y el Espíritu es el Espíritu de sabiduría y sabe lo que David va a hacer en el futuro, en la eternidad y todo. Y sabe también lo que yo voy a hacer. Y Él sabe todas las cosas. Por ello lo que nos ha de preocupar, tengo yo el Espíritu Santo, me ha sido dado para que Él me gobierne, no mi carnalidad, no mis deseos mundanos, sino lo que Él quiere que haga. Saúl nunca recibió el Espíritu Santo como la obra regeneradora del Espíritu, aunque estaba el Espíritu, como lo está en nuestro caudillo, el que fue caudillo Franco. ¿Cómo quedó España después de la guerra? Lo sé porque lo viví, nací el 37. Hambre, hambre y hambre por las calles, mi familia, yo, todos pidiendo pan porque no había. Era un país en ruina. Como vemos, llegamos a los años 50 o 60 y España era completamente diferente. Porque Dios ha dado un caudillo, que me perdone a los que no estén de acuerdo con mi lenguaje, pero eso es la realidad. Dios dio un caudillo que no fue perfecto en todo, pero fue gobernado por el Espíritu Santo. Mal que le pese a quien le pese. Fue gobernado y nos dejó una patria sin guerra y fue muy bueno. Esto es, queridos, es lo que hemos de entender. Desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. Pero en cambio, el Espíritu del Señor que recibió a Saúl es un don temporal. No es lo mismo que el creyente que recibe el Espíritu Santo para la eternidad. Saúl no lo recibió, fue un espíritu temporal, como ocurre con muchos técnicos, muchos gente con inteligencia, arquitectos o lo que quieran, tienen una capacidad que otros no tienen. ¿Por qué? Porque tienen ayudados por un espíritu propio, porque Dios tiene su propósito con el mundo, aunque todos somos pecadores. Para desempeñar una función hay que necesitar el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría para capacitar a Saúl. Saúl solo no podía hacer nada. Fue el Espíritu de sabiduría que le fue dado y el cumplimiento de sus deberes como rey, como cuando dice, le mudó Dios su corazón. 1 Samuel 10:9. Le mudó Dios actuó en él, pero fue algo ahí, temporal. Pero esto no es que Dios le da un nuevo corazón, eso no se dice. Como sus hijos o nuevas criaturas, Dios ha dado a veces a gobernantes, a reyes, tal capacidad para emprender grandes empresas. Ha capacitado. Dios es el que hace todas las cosas, aún en los no creyentes, en los que maldicen su nombre, es que pelean contra Él. Es Dios quien cuida de ellos y Dios les da que vivan hasta que Él disponga. Para emprender grandes conquistas como Alejandro Magno, no era cristiano, como Carlomagno, Napoleón, el emperador Carlos V. Primero, en el pueblo de Dios
han habido personas que sin haber sido regeneradas por el Espíritu Santo, sí fueron de forma temporal, temporal y pasajero, fueron iluminados y gustaron, saborearon el don celestial. Aunque ellos no se daban cuenta, ni los que estaban a su alrededor tampoco, pero eran gobernados por Dios, porque es el que tiene control del mundo. Es decir, saborearon las delicias de la palabra de Dios. Más aún, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Eso se nos dice. Gentes no creyentes fueron participan porque el Espíritu Santo los estaba manejando. Pasaban por el pueblo de Dios como si ellos mismos también fueran auténticos cristianos. Y eso ocurre en la iglesia también. A veces hay personas que no son cristianos de verdad, no son nacidos y son bautizados y todo, y profesan, incluso predicadores también, pero que no tienen el Espíritu Santo. Dice Hebreos capítulo 6 y versículo 4, si lo encuentro a tiempo, dice aquí el Espíritu 4, 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¡Oh, qué bien, qué bonito! Y gustaron de la buena palabra de Dios, de los deberes del siglo, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentirse. Hay muchos en las iglesias o en la iglesia general, hay muchos que no son verdaderos creyentes y sin embargo hacen cosas que son usados por el Espíritu Santo para el bien de los que verdaderamente son creyentes. Y estos no tienen la vida eterna. Bien, pues, Alejandro Magno, Carlos Magno y todos estos, habiendo sido, sin ser regenerados por el Espíritu Santo, si fueron formados, utilizados para gobernar los pueblos. Un jefe de una empresa, un encargado, está siendo gobernado por el Espíritu. Que haga bien las cosas, que las haga mal, eso ya es otra cuestión, pero el Dios celestial, es decir, saborearon las delicias de la palabra de Dios, más aún, fueron hechos participaron del Espíritu Santo. Pasaban por el pueblo de Dios, como si ellos mismos también fueran auténticos y verdaderos creyentes, pero no lo eran, como hemos visto aquí concretamente Hebreos 6, 4, 6 creo que es, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, probaron, estaba el Espíritu Santo ahí con ellos y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo XX y cayeron, fueron a su propio lugar, aunque antes de ello hacían cosas propias de verdaderos creyentes y recayeron. Ahí lo tenemos. Muchos por la influencia del Evangelio y en la convivencia con los santos y sus costumbres fueron librados de la contaminación del mundo. El Evangelio, sin ser verdaderos creyentes, les frena de la corrupción, aunque no son, pero están habituados al Evangelio y son frenados. Esto sin haber pasado de muerte a vida. ¿Cuántos hay en las iglesias? A veces por ahí gentes que están X tiempo, después de un tiempo, si te he visto no me acuerdo, ya se van. Pues por eso, mientras estaban ahí, eran de esos creyentes. Bien, como si hubieran recibido la vida del Espíritu Santo, pero no la recibieron, fueron alejados de Dios. Saúl es un ejemplo más de estos
que sin haber sido regenerado por el Espíritu Santo, vivió bajo la influencia del Espíritu Santo, como si fuera un santo, como si fuera uno grande. De ahí que nosotros, por el apóstol Pablo, somos exhortados a no engañarnos. Sí, queridos, se nos exhorta a que vigilemos, mucho, que nos vigilemos, que nos miremos bien en el espejo de la palabra de Dios. Somos exhortados a no engañarnos, exhortarnos a nosotros mismos, como dice el apóstol, segundo a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. No, segundo a los Corintios, creo que es más que sí. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Tenéis que coger y miraros en el espejo de la palabra de Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe y probaos a vosotros. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? A menos que, o sea que cabe la posibilidad. Por eso no es que hemos seré yo. No es así. El Espíritu mismo envía su paz y su bendición a los verdaderos creyentes, pero el que le preocupa, trabajo tiene para encomendarse al Señor. Queridos, vamos a dejar aquí esta cuestión, y si el Señor lo da, la próxima oportunidad, quizás ahondaremos un poco más y nos centraremos más en este personaje, en David, que es lo que nos debe llevar a conocer. Que Él nos cuide a todos y nos haga ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Señor que estás en los cielos, cuánta falta nos hace que tú estés siempre con nosotros. Señor, nos conocemos, tú nos has puesto tantas veces a prueba y como aquel fuiste hallado faltos. Y sentimos, Padre, que esto también viene para nosotros, los que profesamos ser tuyos. Nos damos cuenta que hemos sido faltos y por ello invocamos tu ayuda, tu socorro, que tú sigas operando en nosotros, perfeccionándonos, haciendo, Señor, que dejemos todo aquello que nos frena para ser mejor de lo que debiéramos ser. Padre, gracias por todo, gracias por esta congregación tan agraciada, por su ministerio, gracias por los beneficios que de ti recibimos todos. Señor, y volvemos a rogarte por los queridos hermanos ausentes que no pueden estar como hubiera sido su deseo, que tú los cuides a ellos, Padre. Y gracias te damos, Padre, a los que nos mantienes todavía libres de esta enfermedad que está cundiendo tanto por doquier. Señor de los cielos, ¿qué haríamos sin ti? ¿Qué haremos si tú no nos vienes y nos asistes en nuestras necesidades? Pues lo mismo que vemos que hacen tantos que no confían en ti, confían en sí mismos solo. Guárdanos pues para esta tarde y que sigamos bendiciéndote a ti. Por tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre.